Incompatibilidad de grupo AB0. Vamos a comentar a continuación los aspectos principales de la incompatibilidad de grupo AB0. Los aspectos a tener en cuenta en esta incompatibilidad de grupo van a ser: ¿cuáles son los requerimientos para que aparezcan? ¿Cuál es la clínica? ¿Cuál es su metódica de diagnóstico? ¿Y cuál es su abordaje terapéutico? Los requerimientos van a ser estrictamente dos: que la madre sea grupo sanguíneo 0, que el hijo sea o grupo sanguíneo A o grupo sanguíneo B, y ten en cuenta que no necesita una sensibilización previa. Acuérdate en la incompatibilidad por factor RH si se necesita una sensibilización previa, y en la incompatibilidad de grupo AB0 no se necesita sensibilización previa. ¿Esto qué significa desde un punto de vista práctico? Pues que en la incompatibilidad de grupo, el primer producto gestacional puede resultar afecto. Desde un punto de vista clínico, el paciente con incompatibilidad de grupo AB0 puede estar asintomático o tener ictericia o tener anemia, siendo esta generalmente leve. No hay ningún caso de hidrops fetal en el contexto de una incompatibilidad de grupo AB0. La metódica diagnóstica de una incompatibilidad de grupo AB0 se resume a lo siguiente. El test de COMS indirecto siempre va a ser positivo, y el test de COMS directo, ten en cuenta que puede ser o positivo o negativo. Será negativo en el caso de que el feto y después el recién nacido estén asintomáticos, y positivo en el caso de que haya afectación fetal que después se objetive en el momento postnatal. El tratamiento de una incompatibilidad de grupo AB0 se resume a manejar la ictericia que presentan los pacientes, bien con fototerapia o bien con exsanguinotransfusión. Gastroenterología infantil. Hemos acabado el bloque de patología neonatal. Vamos a continuación a desarrollar la gastroenterología infantil, que es el gran bloque emergente en los últimos años dentro del MIR pediátrico. Cinco van a ser las entidades que vamos a comentar. En primera instancia hablaremos del reflujo gastroesofágico para después seguir con la estenosis hipertrófica de píloro, la invaginación intestinal, el megacolon agangliónico y concluiremos nuestra exposición sobre gastroenterología infantil con la enfermedad celíaca. Reflujo gastroesofágico. Del reflujo gastroesofágico vamos a comentar 5 aspectos, los principales. ¿Qué hay que saber sobre la epidemiología del reflujo gastroesofágico? Pues en primer lugar, que es una entidad que afecta especialmente a niños de menos de 2 años. En segundo lugar, que afecta predominantemente al sexo masculino, que se asocia con la presencia de síndrome de Down, y que los pacientes con enfermedades neurológicas, entre ellas la parálisis cerebral infantil, son especialmente vulnerables a la aparición de reflujo gastroesofágico. ¿Cómo se define el reflujo gastroesofágico? Se define como el paso retrógrado del alimento desde la cámara gástrica hasta territorios más proximales a él. Desde un punto de vista patogénico, 2 son los factores que van a influir en la aparición del reflujo gastroesofágico. El principal factor esofágico es la relajación en el esfínter esofágico inferior. A este factor esofágico se le une un factor gástrico, el enlentecimiento del vaciado. Ambas circunstancias, por cierto, la relajación en el esfínter esofágico inferior y el vaciado gástrico enlentecido, son especialmente frecuentes, lo repetimos, en el niño menor de 2 años. El síntoma fundamental del reflujo gastroesofágico es la regurgitación.
¿Qué es una regurgitación? Es un vómito alimentario atónico, esto es que es emitido sin fuerza. Desde un punto de vista clínico, el reflujo gastroesofágico se puede clasificar en dos grandes bloques: reflujo gastroesofágico fisiológico por un lado y reflujo gastroesofágico patológico por otro. El reflujo gastroesofágico fisiológico es aquel que afecta a niños de menos de 2 años de edad, cursa con síntomas típicos y no produce retraso ponderoestatural. Frente a ese reflujo inocente o fisiológico, tenemos un reflujo patológico o enfermedad por reflujo. Llamamos enfermedad por reflujo a aquella situación de reflujo en la cual aparece alguna de las siguientes circunstancias: retraso ponderoestatural, esofagitis, síntomas respiratorios o síndrome de Sandifer. Recuerda que el síndrome de Sandifer es una combinación de hiperextensión del tronco más lateralización del cuello. El aspecto más preguntado en el examen MIR del reflujo gastroesofágico ha sido cuál es su abordaje diagnóstico. Ten en cuenta en primer lugar lo siguiente: el reflujo gastroesofágico fisiológico no requiere pruebas diagnósticas. Por contraposición, la enfermedad por reflujo sí requiere pruebas diagnósticas. Además de este aspecto, has de fijarte en lo siguiente. La primera prueba a realizar ante una enfermedad por reflujo ha de ser el tránsito digestivo superior. Esta prueba te sirve para descartar malformaciones anatómicas que justifiquen el reflujo del paciente. Además, has de tener en cuenta que la prueba más sensible y más específica para diagnosticar una enfermedad por reflujo es la pH-metría. Pero al ser esta una prueba invasiva, única y exclusivamente tiene dos indicaciones. Primera indicación: enfermedad por reflujo y síntomas extradigestivos. Segunda y última indicación: enfermedad por reflujo en tratamiento que no está siguiendo una evolución favorable. Por último, has de tener en cuenta que la esofagitis rige un diagnóstico anátomo-patológico. Recuerda que la primera prueba que hay que pedir ante una enfermedad por reflujo es el tránsito digestivo superior. En esta diapositiva se muestran los hallazgos de un tránsito positivo. Desde un punto de vista terapéutico, has de tener en cuenta que el tratamiento del reflujo está escalonado, siendo el primer escalón las medidas dietéticas y posturales. El segundo escalón consiste en la aplicación de medidas farmacológicas, y el tercer escalón es el tratamiento quirúrgico. Escalón número 1: medidas posturales y dietéticas. Ten en cuenta que se aplican siempre, ya sea un reflujo fisiológico o una enfermedad por reflujo. Medidas posturales. Las medidas posturales son distintas en función de la edad del paciente.
En pacientes menores de un año, las dos medidas posturales propuestas son, en primer lugar, el decúbito prono, que es una medida controvertida, dado que dormir en decúbito prono es un factor de riesgo para la aparición de síndrome de muerte súbita del lactante, si bien has de tener en cuenta que puedes colocar a tu paciente vomitador en decúbito prono siempre y cuando no esté dormido. Recuerda, dormir en decúbito prono es un factor de riesgo para la muerte súbita del lactante, pero la posición en decúbito prono en un lactante con vigilia no es un factor de riesgo para nada. El segundo factor a tener en cuenta en cuanto a las medidas posturales se refiere es que un paciente menor de un año se beneficia de retrasar el hecho de acostarlo inmediatamente después de la toma. No has de acostar a un recién nacido o a un lactante que tenga reflujo inmediatamente después de la toma, sino que éste ha de permanecer en posición semi-incorporada. En cuanto a las medidas posturales a aplicar en el mayor de un año, te voy a comentar dos. Elevar la cabecera de la cama a 30 grados y no acostarse inmediatamente después de la toma. Medidas dietéticas. En menores de un año con reflujo gastroesofágico puedes aplicar las siguientes medidas. Fraccionar las tomas, uso de fórmulas especiales, llamadas fórmulas antirreflujo, que contienen sustancias espesantes de la leche como la algarroba y que única y exclusivamente están contraindicadas si hay esofagitis. La última de las medidas dietéticas propuesta es la introducción precoz de cereales sin gluten. Medidas dietéticas por encima del año de edad. Has de tener en cuenta que los consejos aplicables a un paciente adulto con reflujo son los mismos que los consejos aplicables a un paciente en edad pediátrica. Reducir el consumo de chocolate, reducir el consumo de bebidas carbonatadas, cafeína, teína, grasas, cítricos, especias y picantes. Escalón número 2. Medidas farmacológicas. Ten en cuenta que no se van a aplicar ante un reflujo fisiológico, sino única y exclusivamente ante una enfermedad por reflujo. El pilar terapéutico fundamental de la enfermedad por reflujo consiste en la administración de antisecretores, siendo los inhibidores de la bomba de protones los fármacos de elección, ya sabes, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, etc. Los anti-H2 son los fármacos antisecretores de segunda elección para manejar un reflujo gastroesofágico patológico. Y el último escalón está integrado por las medidas quirúrgicas, que se van a aplicar única y exclusivamente ante casos de enfermedad por reflujo gastroesofágico refractarias al tratamiento médico. Hoy por hoy la intervención antirreflujo más realizada es la fundoplicatura, sobre todo la fundoplicatura modalidad de Nissen. Estenosis hipertrófica de píloro. Vamos a continuación a desvelar los aspectos fundamentales de esta entidad. Los factores de riesgo para la aparición de estenosis hipertrófica de píloro son 5. Sexo masculino. Antecedentes familiares compatibles. Tener una edad entre 14 y 21 días. Consumo precoz de eritromicina y administración de prostaglandinas. Ten en cuenta que las prostaglandinas inducen una hipertrofia de la mucosa gástrica generalizada.
El síntoma fundamental del paciente con estenosis hipertrófica de píloro es el vómito. ¿Cuáles son las características del vómito de estos pacientes? En primer lugar, muy importante, el vómito es alimentario, esto es, no bilioso. Segundo elemento también muy importante, el vómito es proyectivo, esto es, se emite con fuerza. Tercer elemento, también un elemento fundamental, cronología. ¿Cuándo aparece el vómito? El vómito del paciente con estenosis hipertrófica de píloro aparece inmediatamente después de todas o casi todas las tomas. Estos vómitos surgen a partir de los días 14 a 21. Antes, en las 2 o 3 primeras semanas de vida, el paciente está rigurosamente sano. Ten en cuenta que el paciente vomita sistemáticamente después de todas o casi todas las tomas, y este hecho le provoca una gran irritabilidad. Además, le produce secundariamente una deshidratación y alcalosis metabólica con hipocloremia e hipopotasemia. En un 5% de los casos de los pacientes con estenosis hipertrófica de píloro aparece ictericia. Hoy por hoy el diagnóstico de la estenosis hipertrófica de píloro se hace a través de la realización de una ecografía abdominal, siendo los hallazgos principales de esta dos: la elongación, por un lado, del canal antropilórico y por otro lado, el engrosamiento del músculo pilórico. El tratamiento consiste en una secuencia de dos fases. La primera fase se establece una corrección hidroelectrolítica. Esta corrección es esencial para meter al paciente en el quirófano con las condiciones de máxima seguridad. Una vez conseguida la corrección hidroelectrolítica, recurriremos al tratamiento definitivo, que se conoce como pilorotomía. Invaginación intestinal. Vamos a continuación a desvelar los aspectos fundamentales sobre la invaginación intestinal. La invaginación intestinal se define como aquella entidad caracterizada por la introducción de un segmento intestinal en otro inmediatamente distal a él. Desde un punto de vista epidemiológico, cabe resaltar que es la causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 3 meses y los 6 años de edad. Podemos clasificar a la invaginación intestinal en dos grandes grupos en función de su etiología. Por un lado, distinguimos una invaginación primaria, que es aquella invaginación a la cual no se identifica una causa concreta. Ten en cuenta que entre un 95 y un 98% de las invaginaciones son primarias. A estas invaginaciones primarias también se les conoce como invaginaciones idiopáticas o esenciales, y suelen ser de localización ileocólicas, esto es, un segmento de ileón se introduce en otro inmediatamente distal a él de colon. Frente a las invaginaciones primarias tenemos las invaginaciones secundarias. Entre el 2 y 5% de las invaginaciones son secundarias, y pueden ser secundarias a cualquier problema digestivo que os imaginéis: divertículo de Meckel, púrpura de Schönlein-Enoch, adenopatías mesentéricas, etc.
Desde un punto de vista clínico, las invaginaciones intestinales se caracterizan en primer lugar por la aparición de crisis de llanto paroxístico, bien con encogimiento o bien con estiramiento de piernas y una gran irritabilidad. Conforme progresa la invaginación intestinal, aparece un estado similar al shock, caracterizado por palidez, taquicardia, sudoración profusa e hipotonía. Este aspecto de shock recuerda que es típico de una fase avanzada de la invaginación intestinal. En estas fases avanzadas es cuando el niño aprovecha para emitir una deposición hemorrágica, también conocida como deposición en jalea de grosella. Hoy por hoy el diagnóstico de la invaginación intestinal se hace a través de la realización de una ecografía abdominal. En esta ecografía abdominal se objetiva el signo del donut, o de la rosquilla, o de la diana. En esta diapositiva mostramos el clásico signo de la rosquilla, en la cual se evidencia la introducción de un segmento intestinal en otro inmediatamente distal a él. Desde un punto de vista terapéutico, hay que resaltar que el tratamiento de una invaginación depende de si ésta es secundaria o si es primaria. El tratamiento de las invaginaciones secundarias está condicionado por la causa que lo esté motivando. En contraposición, el manejo de las invaginaciones primarias depende del factor temporal. ¿Cuánto lleva de evolución la invaginación primaria? Este hecho va a condicionar que se aplique un tratamiento u otro. Primera circunstancia. Si la invaginación primaria lleva menos de 48 horas de evolución, se puede intentar una reducción hidrostática bajo control ecográfico. Por contraposición, si la invaginación intestinal lleva más de 48 horas de evolución, se ha de optar por una reducción quirúrgica. El porcentaje de recidivas de una reducción hidrostática suele oscilar en centros que estén familiarizados con esta técnica, entre un 5 y un 10%. Por el contra, la reducción quirúrgica tiene un porcentaje de recidivas menor de 1%. Megacolon agangliónico. Vamos a continuación a desvelar los aspectos principales que caracterizan a esta entidad. Desde un punto de vista epidemiológico, cabe resaltar que el megacolon agangliónico es la causa más frecuente de obstrucción intestinal baja en un recién nacido. Entre los factores de riesgo a tener en cuenta, dos: sexo masculino y síndrome de Down.
Etiopatogenia del megacolon agangliónico. El megacolon agangliónico es secundario a una ausencia de migración de los neuroblastos de la cresta neural hasta la vecindad de un sector del intestino grueso. En algunos casos, este trastorno en la migración de los neuroblastos es secundario a mutaciones en el gen RET. Las consecuencias anatomopatológicas de que no migren correctamente los neuroblastos desde la cresta neural van a ser las siguientes. En el plano macroscópico ten en cuenta dos. El segmento afecto suele ser recto y sigma. Estos se muestran estenóticos. Y en el plano microscópico las consecuencias anatomopatológicas van a ser tres. En primer lugar, un hecho muy destacable, la ausencia de células ganglionares. En segundo lugar, hay una proliferación de las terminaciones nerviosas de vecindad, tratando de paliar esta carencia. Estas terminaciones nerviosas, al ser colinérgicas, tiñen positivo para la acetilcolinesterasa. Desde un punto de vista clínico, en un megacolon agangliónico aparecen las siguientes características. En primer lugar, el paciente con megacolon tiene estreñimiento crónico. Este se inicia antes de los 2 años de edad. Además, aparece retraso ponderoestatural y como antecedente, el paciente tiene un trastorno de mala eliminación del meconio. Además, el paciente tiene el abdomen distendido, emite ocasionalmente vómitos fecaloideos, sus heces van a ser acintadas y va a objetivarse una ausencia de heces en la ampolla rectal. De forma más infrecuente, aparece una alternancia entre estreñimiento y diarrea, o bien una enteropatía porque pierde proteínas, o bien una sofreinfección por Clostridium difficile. El abordaje diagnóstico se puede hacer a través de tres frentes. La biopsia rectal, en primer lugar, da el diagnóstico de certeza. La manometría anorrectal sirve para hacer un abordaje diagnóstico funcional. De cara a programar el tratamiento quirúrgico, se ha de hacer un diagnóstico topográfico a través de la realización de un enema opaco. Los hallazgos en la biopsia rectal, lo volvemos a repetir, son tres. Ausencia de células ganglionares, proliferación de las terminaciones nerviosas y tinción positiva para la acetilcolinesterasa. En la mamometría anorrectal, el hecho más destacable es la ausencia en la relajación del esfínter anal interno. En el enema opaco hemos de distinguir dos tipos de hallazgos. En el segmento agangliónico se va a objetivar estenosis del tramo afecto, contracciones en dientes de sierra y retraso en la eliminación del contraste, esto es,
persistencia del contraste más de 24 horas después de su introducción. Por contraposición, en el tramo proximal al segmento gangliónico se va a objetivar una dilatación. El tratamiento de esta entidad se limita a la resección del tramo afecto más anastomosis término-terminal. Enfermedad celíaca. Para acabar el bloque de gastroenterología infantil, vamos a comentar la enfermedad celíaca. Comentaremos a continuación los aspectos principales para abordar el estudio de la enfermedad celíaca de cara al examen MIR. La enfermedad celíaca se define como la intolerancia permanente a la gliadina del gluten. El gluten está presente en los llamados cereales con gluten: trigo, cebada, centeno, avena y triticale. Los pilares etiopatogénicos de la enfermedad celíaca son tres: familiaridad, respuesta inmune anormal y alteración de la pared intestinal. La familiaridad está condicionada por la presencia de determinados haplotipos de HLA. Los dos haplotipos de HLA más asociados con la enfermedad celíaca en la población mediterránea son DQ2 y DQ8. Otros haplotipos de HLA asociados con la enfermedad celíaca son los siguientes: B8, DR3, DR4 y DR7. El segundo pilar etiopatogénico fundamental es la aparición de una respuesta inmune anormal, objetivable a través de la formación de anticuerpos. De la batería de anticuerpos en la enfermedad celíaca vamos a destacar los más sensibles y los más específicos: los anticuerpos IgA antitransglutaminasa. Has de tener en cuenta que hay una relación lineal entre actividad de la enfermedad y título de anticuerpos. El valor de los anticuerpos es doble. Por un lado, nos va a servir para seleccionar candidatos a los que hacer biopsia intestinal, y por otro lado, tiene una utilidad en el seguimiento, pues nos sirve para monitorizar la presencia de transgresiones dietéticas. El tercer y último pilar etiopatogénico fundamental de la enfermedad celíaca es la presencia de alteraciones en la pared intestinal. Ten en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que la afectación es continua, que se afecta al intestino delgado proximal, esto es, el duodeno y yeyuno. Además de eso, recuerda que la biopsia intestinal es hoy por hoy una prueba ineludible en el enfoque diagnóstico del paciente celíaco. Se ha de hacer siempre y en todo lugar, al menos una vez estando el paciente consumiendo gluten. Las alteraciones que ocurren en la pared intestinal van apareciendo sucesivamente. En un primer estadio aparece inflamación en la lámina propia a expensas de linfocitos T gamma delta. Conforme progresa la enfermedad, aparece hiperplasia de las criptas y después atrofia vellositaria.
Desde un punto de vista clínico, el paciente con una enfermedad celíaca clásica presenta una conjunción de tres aspectos. Por un lado, diarrea crónica, por otro lado, retraso ponderoestatural y por otro lado, un hábito malabsortivo. Si bien te acabamos de exponer los rasgos clínicos del paciente celíaco clásico, has de tener en cuenta que hay celíacos con manifestaciones menos frecuentes. Entre los síntomas te puedes encontrar dolor abdominal, estreñimiento, prolapso rectal, anorexia, astralgias y alteraciones bucodentales. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues de la siguiente manera. Ante la sospecha clínica, en primera instancia se ha de hacer anticuerpos. Recuerda que los más sensibles y los más específicos son los IgA antitransglutaminasa. Si estos son positivos, se ha de someter al paciente a una biopsia intestinal, estando éste, recuerda, con una dieta normal, esto es, consumiendo gluten. Hoy por hoy el manejo terapéutico del paciente con enfermedad celíaca exige la administración de una dieta rigurosamente exenta de gluten de por vida.